Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos comenzando una nueva edición del Embudo, como los domingos habitualmente hacemos aquí en la pantalla del canal provincial. Domingos fríos. Bueno, estamos en una época donde ya obviamente la temperatura empieza a sentirse en su descenso, pero ha sido esta una de las semanas más frías del año en cuanto a lo climático. No a lo político, ni mucho menos a lo económico, porque la cosa está bastante caliente y caldeada, por cierto. En algunos aspectos me da la sensación más exageración que realidad, pero que todo suma a un aporte de confusión generalizada en muchos aspectos. En el económico, obviamente, es uno de ellos. Está todavía, digamos, vigente esa premisa de hablar del segundo semestre, ¿no? El segundo semestre como si mágicamente el paso del almanaque trajera soluciones a distintas situaciones que la verdad se han planteado y que para mucha gente son de difícil transitar, ¿no? De difíciles de soportar. Tiene que ver obviamente esto con el bolsillo, los aumentos, los tarifazos, en la luz, en el gas, en el agua, que en algunos casos el gobierno ha empezado a retroceder, en otros no tanto, pero la verdad que ya ese efecto del bolsillo más flaco en la clase trabajadora se siente, y esto por supuesto está generando otro efecto, que es una retracción en el consumo, y la retracción en el consumo arma una cadena, digamos, donde todo se retrae un poco, ¿no? Se retrae el consumo, se retrae, por supuesto, después como efecto secundario la posibilidad de la generación de empleo. Bueno, menos trabajo es menos gente que tiene plata en el bolsillo para consumir. El gobierno está confiado en que esto va a ser revertido en los próximos meses, que han hecho o han tomado las decisiones que habían que tomar, difíciles, duras, complejas, antipáticas sobre todas las cosas, pero que en definitiva esa resolución o esas resoluciones, su resultado verdadero se va a ver mucho más sustentable en el tiempo, es decir, va a empezar a verse el resultado de esas medidas antipáticas y que esto va a perdurar más en el tiempo y que va a sentar las bases de la construcción de un país un poco más previsible en muchísimos aspectos. Esta es la expectativa que pone el gobierno. Por supuesto que a la gente que no la pasa bien es difícil explicarle y decirle tengan paciencia porque en los próximos meses van a ver una situación un poco mejor de la que están hoy viviendo. En algunas encuestas esto se refleja. En algunas encuestas, la verdad, se refleja que hay todavía mayor expectativa que negativa de lo que pueda llegar a pasar con la economía y las resoluciones que aporte el gobierno de Mauricio Macri. Es verdad también que la imagen del presidente de la República ha ido cayendo en función de estas determinaciones, que repito, son determinaciones antipáticas, que desde el punto de vista político a nadie le gusta tomar, y que además, enterado y percatado de la situación, está claro que el gobierno en algunos puntos ha tenido que dar un poco de marcha atrás, ha tenido que retroceder en algunas determinaciones, y entonces es donde no aporta o no puede, digamos, salir de esa encerrona, que significa un gradualismo que no termina de resolver el problema de fondo, pero que evita ese shock que hoy quizá le generaría desde el punto de vista político y social muchas más complicaciones de las que tiene en la actualidad. Para mitigar este momento, el gobierno apuesta a distintas estrategias. Una de ellas es, obviamente, azuzar con la posibilidad del regreso de Cristina Kirchner, que sabemos todos conserva en algún sector de la sociedad, un núcleo duro de la sociedad, buena imagen, pero que en la gran mayoría nadie quiere saber más nada con la presencia política vigente de la expresidenta de la República. Entonces el gobierno cada tanto lanza, digamos, esta posibilidad de que Cristina regrese de alguna forma o que quiera regresar. Entonces la gente dice, bueno, no, esperemos un poco más, porque si la consecuencia de no esperar un poco más y de no soportar un poco más es el regreso de Cristina con todo lo que eso significa, bueno, estamos en problema. Entonces ahí es donde evidentemente se muestran, digamos, distintas facciones y miradas de un mismo tema que se utilizan desde la política, ¿no? De la política se construye esta forma de ir generando expectativas o de ir generando versiones en torno a lo que la gente puede llegar a opinar a partir de una rigurosa manera de observar la realidad a través de los sondeos, cosa que los dirigentes políticos en los últimos años de la Argentina han profundizado con extrema notoriedad. Es decir, le han puesto a las encuestas y a los sondeos el principal rol
de su construcción y de su discurso. O sea, el discurso y la construcción política están prácticamente basadas en los resultados que le arrojan las encuestas y los sondeos. Así se construyó la candidatura de Mauricio Macri y no le fue mal. A la luz de los resultados, esa manera de hacer política a Macri lo ha hecho ser presidente de la República. Por supuesto que no es solo una encuesta, detrás de eso tiene que haber algún respaldo, por lo menos de una gestión. Macri la tuvo en la ciudad de Buenos Aires, donde la mayor parte de los observadores la considera una gestión exitosa o por lo menos positiva. Esto le ha dado un plafón importante a Mauricio Macri y también, obviamente, un cansancio que ya existía en la sociedad argentina, no en toda, pero sí en una gran porción, de un kirchnerismo, cristinismo que se había convertido ya en los últimos años en una facción política bastante compleja y con síntomas de un autoritarismo también muy peligroso, camino a ser algo parecido a lo que hoy sucede y vemos con mucha tristeza, por ejemplo, en países como Venezuela, ¿no? Es decir, Venezuela es el resultado de muchos años de populismo, de gasto desmedido de los recursos del Estado, en el caso de Venezuela aprovechando los momentos donde en su oportunidad el petróleo valía mucho más de lo que vale ahora, una venta de petróleo, digamos, y una utilización de los recursos provenientes del petróleo de manera absolutamente irresponsable y populista, y hoy está pagando seriamente las consecuencias, que la única manera de sostener un régimen de esas características es cada vez siendo más autoritario, castigando y encerrando más, y es un círculo que en definitiva después termina rompiéndose, y los que pagan por ello son obviamente los ciudadanos, los que viven allí, los que tienen más dificultades para acceder a los principales elementos de subsistencia y de vivencia. La Argentina, si bien tiene una concepción y una confección en su sociedad distinta a la venezolana, en algunos aspectos iba camino a eso. Por eso el gobierno que dice, bueno, ojo, mire que si fracasamos nosotros, lo que viene es aquello, no es que viene algo mejor que esto, lo que viene es aquello, lo que viene es un modelo parecido al venezolano. Entonces, ahí es donde el gobierno asusa con esa situación y quizá gana un poco más de tiempo. Yo creo que en algunos aspectos la verdad que es difícil esperar, sobre todo cuando el bolsillo aprieta, cuando las cuentas no cierran, cuando la comida todos los días vale un poquito más cara, cuando los servicios públicos también valen todos los días un poquito más caros, pero yo creo que en definitiva en algunos aspectos el gobierno ha tomado las determinaciones correctas y que los resultados se van a ver, ojalá mucho más pronto que lejos, digamos, en el tiempo. Ojalá, porque bueno, la verdad es que a nadie le gusta y a nadie le puede parecer concreto y certero que a un país le vaya mal, porque en definitiva si al país le va mal, nos va mal absolutamente a todos en mayor o menor medida. Siempre hay algún sector que cualquiera sea la coyuntura económica hasta termina siendo negocios con ello, pero en líneas generales si la cosa no camina para nadie, no camina para nadie, incluso para los que están económicamente o tienen su economía resuelta, tampoco camina porque se incrementan los índices de inseguridad, cada vez es más difícil transitar por la calle, lo estamos viendo en la actualidad, con lo cual digamos un país que no funciona bien no es negocio para nadie, no es negocio para nadie, así que me parece que este es un poco el concepto de la política en general que hoy se está planteando. Hay otros que creen que no, que cuanto peor mejor, es mejor apurar, digamos, los tiempos para que al gobierno le vaya rápidamente mucho más mal de lo que hoy le puede llegar a ir y que se produzca un regreso anticipado de un sector de la política vinculada al kirchnerismo o al cristinismo. Me parece que ahí es otro de los elementos que utiliza el gobierno para mostrarle a la sociedad, cuidado que aquí hay una avanzada para tratar de desestabilizar el gobierno. Ustedes saben las consecuencias que significa desestabilizar un gobierno, como pasó en el 2001 con Fernando de la Rúa, que en principio se desestabilizó solo, ¿no? Porque de la Rúa la verdad que ha mostrado enormes actitudes de inoperancia para poder gobernar y para poder conducir el país desde el punto de vista político, pero también es verdad que había un contexto económico que no lo ayudaba de la Rúa, que no había la soja, por ejemplo, que tuvo Néstor Kirchner, o los valores de la soja que tuvo Néstor Kirchner. Por supuesto, de la Rúa puso su impronta, o no puso nada, digamos, y entonces terminó como terminó. Pero ese ejemplo reciente para la historia de un país, porque han pasado tan solo 15 años del 2001, menos de 15 años del 2001, es una
visión que a nadie le gusta repetir, o que aquellos que la vivieron y lo sufrieron dicen no, la verdad es que no queremos volver a aquello. Entonces ahí es donde hay un sector, me parece, del cristianismo que esboza la posibilidad de cuanto peor mejor, que termina generando, digamos, el rechazo de la opinión pública masiva, lo que le permite al macrismo sostener, digamos, su camino, digamos, hacia la posibilidad de enderezar el barco, que las medidas que ha tomado, difíciles, repito, antipáticas, empiecen a tener un resultado y eso lo lleve a poder, digamos, plasmar las expectativas que por lo menos ellos en privado y también en público dicen que tienen con respecto al funcionamiento de la economía argentina. Por supuesto que toda esta situación tiene sus implicancias en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Hoy María Eugenia Vidal es la dirigente política de la Argentina con mejor imagen, lo cual es un dato significativo porque la provincia de Buenos Aires no es que está bien ni está para tirar manteca al techo, todo lo contrario, hay muchísimas dificultades. La inseguridad es una de ellas que no se ha mejorado, al contrario, parece que lo que pasa es que se ha puesto la visión o la mirada mucho más en el tema económico, pero la inseguridad sigue siendo una preocupación muy fuerte y la verdad es que no tenemos cifras exactas, pero se ha generado la sensación de que hay más delitos que antes, o que por lo menos el nivel de delitos no disminuyó. Entonces, este es uno de los grandes puntos que tiene la provincia de Buenos Aires a resolver, como tantos otros, como tantísimos otros. Como así también hay mucha mentira sobre lo que dicen es el abandono de la asistencia social de parte del gobierno. Lejos de eso, el gobierno provincial y nacional siguen con la asistencia social, incluso han aumentado en muchos aspectos la asistencia social que ya venía dando el kirchnerismo. Cuando digo aumentado, por ejemplo, hasta han actualizado valores. O sea, hoy los comedores escolares reciben más plata de la que recibían antes. Ustedes podrán decir, bueno, pero hay inflación. Con el kirchnerismo también había inflación y sin embargo muchas de las tarifas estaban congeladas y los chicos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires tenían que comer por solo 6 pesos diarios. Hoy eso se ha incrementado, como se han incrementado otros programas de asistencia social. Ahí es una construcción de un relato opositor, en este caso al macrismo, que dice, bueno, el gobierno ha limitado las asistencias sociales. No, la verdad que no es cierto eso, no es verdad. Lo que sí a muchos le ha molestado es que han dejado de cobrar planes por los cuales no trabajaban. Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Ahí sí, para ellos obviamente el gobierno ha reducido la asistencia, pero no una asistencia social genuina, sino una asistencia social inflada, trucha, donde me parece que ya pronto vamos a tener novedades de algunos manejos que se han hecho durante estos años en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la titularidad desde el primer día hasta el último de la década kirchnerista de Alicia Kirchner, la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, que está haciendo muchos ajustes en Santa Cruz, casualmente, ¿no? Este gobierno al cual se lo acusa de ajustador por parte del kirchnerismo, tiene a uno de sus máximos exponentes en la línea política del kirchnerismo, que es la hermana del expresidente Néstor Kirchner, haciendo un feroz ajuste de las cuentas y los números en la provincia de Santa Cruz, que no venía siendo gobernada por otra fuerza política, sino por el propio kirchnerismo a través del ex gobernador Peralta. Es verdad que en los últimos tiempos estaba un poco distanciado de la Casa Rosada, pero la realidad es que Santa Cruz lo viene gobernando el mismo espacio político hace mucho tiempo y hoy la ex ministra de Desarrollo Social está provocando un feroz ajuste también en las cuentas de la provincia de Santa Cruz. Pero cuidado porque van a empezar a salir algunos manejos que ha hecho Alicia Kirchner con respecto al tema de la asistencia social y yo creo que si bien muchos imaginan o imaginábamos el nivel, digamos, de desfasajes que podían haberse realizado a través de los cuantiosos fondos del Ministerio de Desarrollo Social, por la información que tengo y por lo que me cuentan de lo que está próximo a salir a la luz, las cosas son hasta sorprendentes, sorprendentes, y me parece que eso va a tener consecuencias incluso en la política de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. En esto el macrismo hace bastante equilibrio, ¿no? Denuncia un poquito, después frena, negocian, evidentemente hay alguna negociación, está Carrió, digamos, para sostener públicamente las denuncias, como ha hecho con Daniel Scioli en estos últimos días, pero la información que posee el macrismo, digamos, tanto en la nación como en la provincia, sobre lo que se ha hecho con el dinero público durante los últimos años del kirchnerismo,
no se ha dado a la luz ni siquiera el 5% de lo que saben y de lo que conocen y de lo que han encontrado. Habrá razones políticas, de marketing, de por qué no decirlo, pero esto es lo que efectivamente está pasando. Quizás esperan los tiempos. El tema es que ya va a llegar un momento que hablar de la herencia es complicado, muy complicado. En eso venimos también de una semana muy compleja desde el punto de vista político en Malvinas Argentinas, ¿no? Con acusaciones cruzadas entre el actual intendente Leonardo Nardini y el ex intendente Jesús Cariglino. Nardini mostró el día del periodista a los periodistas allí presentes una habitación o un quinto piso que tiene el Palacio Municipal, digamos que lo presentaron como una cosa bastante particular y excéntrica de parte del ex intendente Jesús Cariglino. Lo extraño allí fue que se esperó 6 meses, ¿no? para mostrar ese lugar. Si era algo, digamos, tan grave, digamos, esperaron 6 meses cuando el propio intendente reconoció que lo había conocido, que sabía de la existencia del mismo la noche en la que asumió la intendencia. Esto provocó obviamente la respuesta del ex intendente Jesús Cariglino, que hasta ahora se había mantenido en silencio, que no había prácticamente opinado sobre la gestión o el curso de la gestión del actual jefe comunal de Malvinas Argentinas, y reaviva una pelea que va a ser la pelea que va a continuar en el marco político de Malvinas Argentinas, no sé por cuánto tiempo más, pero está claro que por un lado Nardini, digamos, permanentemente trae a la escena pública la figura del exintendente Jesús Cariglino, y esta vez el exintendente aparece también en la escena, lo que me parece empieza a configurar el mapa político del 2017 con estos dos sectores claramente monopolizando la escena política del distrito malvinense. De hecho, además está claro que Cariglino, digamos, está cerca del PRO, de Cambiemos. El otro día recibió a través de su gestión asistencia social importante que está siendo distribuida en los barrios, que ha llegado de la mano del exintendente. Bueno, todo este tipo de cosas provocan que Malvinas Argentinas hoy esté otra vez con el clima político realmente muy caldeado, y venimos de un fin de semana también con muchísima información al respecto. Bueno, me voy a meter en la primera pausa del programa de esta noche. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a seguir dando información política, hay mucha, pero vamos a meternos en el recuerdo, porque el fin de semana pasado, nosotros ya habíamos grabado el programa cuando sucedió la noticia, se produjo la muerte de un hombre muy importante en la historia del peronismo y no reconocido como tal. De hecho, prácticamente no he leído en ningún lado, por lo menos en los diarios, no ha salido casi en ningún lado la noticia de la muerte de Alejandro el Gallego Álvarez, quien fuera jefe de una de las organizaciones peronistas más ortodoxas que tuvo el justicialismo, que es Guardia de Hierro, una organización muy vinculada a Juan Domingo Perón, enfrentada en su momento duramente a sectores como Montoneros, ERP y aquellos vinculados a una izquierda del peronismo. Error conceptual el que esbozo, ¿no? Es decir, no hay una izquierda del peronismo. O sea, hay un peronismo que tenía la visión de Perón, y después hubo entrismo dentro del peronismo que podría vincularse a esos sectores a los cuales yo le estaba haciendo referencia. Pero Guardia de Hierro, que fue una formación de cuadros políticos muy importantes, de hecho, hoy en la Argentina todavía hay muchos dirigentes ocupando lugares de relevancia en nuestro país que fueron formados en Guardia de Hierro por Alejandro Álvarez y por esta organización. Es más, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en su contacto con la política y el peronismo, fue a través justamente de Guardia de Hierro. Cuando Bergoglio tiene que dejar la Universidad del Salvador, se la deja a Guardia de Hierro. El hoy Papa Francisco, que lamentablemente Alejandro Álvarez no pudo viajar desde la asunción de Bergoglio como Papa al Vaticano para encontrarse con un viejo amigo, en definitiva, ¿no? Con un viejo amigo y con un hombre que transitó en algún momento de su vida bastante tiempo juntos el camino de la política, que es Alejandro Álvarez por un lado y Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, por el otro. Por eso, después de la pausa, vamos a poner una nota que hiciéramos con Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez era alguien reacio a los medios de comunicación, no le gustaba hablar con el periodismo, se resistía bastante a ello. La verdad que nosotros tuvimos el privilegio de que accediera a conversar con nosotros, no en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Es más, ha estado en este programa
no solo nosotros hemos ido a hacerle una entrevista a Alejandro, sino que además él ha venido incluso a nuestros estudios en alguna oportunidad. Me lo recordaba incluso el otro día un amigo dirigente del peronismo y hombre que bueno, también se formó en Guardia de Hierro, me refiero al exdiputado Jorge Garrido, me decía, acordate cuando estuvo Alejandro en tu programa, cosa que para los que conocen el transitar de Alejandro Álvarez era algo inusual. Vamos a ver después de la pausa una entrevista que le hiciéramos nosotros allá por el año 2008-2009, donde estaba, ¿se acuerdan?, en plena agenda política y social, el conflicto con el campo. El conflicto con el campo. Nosotros pudimos entrevistarlo a Alejandro Álvarez y él nos dio una visión muy particular de qué es lo que estaba pasando. Pero me parece que, más allá de ubicarnos en el tiempo, lo que vamos a hacer es ver esta nota como recuerdo a un hombre que fue muy importante en la formación de muchos dirigentes y de cuadros políticos de la Argentina y uno de los bastiones del peronismo que se ha ido prácticamente en el anonimato. Fueron muy pocos los que lo recordaron a Alejandro Álvarez, siendo la importancia o teniendo la importancia que tuvo Alejandro Álvarez en la construcción de la política de la Argentina, por lo menos de los últimos 40 años. Así que después de la pausa vamos a meternos justamente en ese recuerdo aquí en esta noche del embudo. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono 02320-680-713. La Posta, una clásica parrilla argentina. La mejor carne de nuestro país. Pastas, pizzas caseras y sabrosos platos elaborados en nuestra cocina. Parrilla La Posta. Avenida Presidente Perón, 856, frente a la Plaza Muñiz. Teléfono 4-451-3958. www.parrillalaposta.com. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más.
Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, muy bien, lo dije en el final de nuestra apertura, nuestra editorial de apertura del programa de hoy. Es momento en este bloque de introducirnos en el recuerdo, en el archivo de nuestro programa. Nos vamos a ir unos cuantos años atrás, allá por el 2008-2009. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a quien fuera el jefe de Guardia de Hierro, una organización peronista, ortodoxa, claramente, muy vinculada a Juan Domingo Perón, muy vinculada a Isabel Perón también, y muy vinculada al actual Papa Francisco, a Jorge Bergoglio. Bueno, falleció Alejandro Álvarez. El sábado pasado conocimos la noticia del fallecimiento de Alejandro Álvarez, tenía 80 años, un hombre que hasta el último día de su vida hizo política, en muchos aspectos prácticamente sin exposición pública, renegaba bastante de la idea de conversar públicamente con los periodistas. Lo ha hecho en este programa, como les decía, hemos sido, les diría, una excepción, digamos, a la regla, que Alejandro tuviera la deferencia de conversar con nosotros y hasta discutir de política con nosotros en alguna oportunidad. Por eso queríamos nosotros homenajearlo y recordarlo con una de las entrevistas que hiciéramos en aquel entonces, cuando la Argentina parecía que se metía en un conflicto social de difícil resolución, que fue el conflicto con el campo, la pelea del gobierno de Cristina Kirchner recién asumido con sectores del campo, que muy bien va a definir, por lo menos en su criterio, Alejandro Álvarez en esta entrevista que vamos a recordar como homenaje, como memoria a un hombre muy importante de la política, de la construcción y de la formación de dirigentes políticos, que ha muerto, ha fallecido y que prácticamente ha pasado desapercibida la noticia de su fallecimiento. Y me parece que no es justo, digamos, que hombres que han hecho tanto, equivocados o no, de acuerdo o no, uno podía estar de acuerdo o no de acuerdo con su pensamiento, pero nadie puede negar su influencia. Miren, para que tengan una rápida idea de quienes, por ejemplo, son dirigentes que han nacido de Guardia de Hierro, uno es el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Por ejemplo, el gobernador de Formosa, Gildo Ifrán, ha sido formado dentro de Guardia de Hierro. José Luis Manzano, actual empresario vinculado a los medios, pero exministro del Interior de Carlos Saúl Menem. No quiere decir que Alejandro Álvarez estuviera después, lo he charlado con él, estuviera conforme con el transitar de la vida política de algunos de los nombres que yo le estoy dando. Quiero decir que son algunos de los que se han formado dentro de la organización de Guardia de Hierro. El mismo José Luis Gioja, actual diputado nacional, ex gobernador de la provincia de San Juan. Y la lista es muy larga, muy larga. Un hombre muy cercano a Daniel Scioli siempre, como ha sido Javier Mourinho, por ejemplo, también se ha formado dentro de Guardia de Hierro. Bueno, vamos a recordar entonces en este bloque aquella entrevista que le hiciéramos a Alejandro Álvarez. Bueno, vamos a conversar con Alejandro Álvarez, que está aquí con nosotros y que nos ha recibido, para hablar un poco de este momento que vive la Argentina, la situación actual, la situación política que se está planteando hoy en nuestro país. Gracias por recibirnos, Alejandro. No, al revés, gracias a ustedes. A su criterio, ¿cómo está viendo este momento de la Argentina desde el punto de vista político? Bueno, es un momento donde va a haber que tomar decisiones firmes.
y donde también va a haber que despejar la mentira y la hipocresía que reinan, al menos en el ámbito político, no solo en el ámbito político, pero allí es fundamental. Y creería yo que el despejarlo tiene que ir acompañado de una política que también tiende a despejar los equívocos en las cuestiones atingentes a la política popular. El gobierno lo que ha hecho a partir, creo yo, del conflicto de la 125, yo nunca digo del campo porque no es cierto que fue del campo. Esa es una mentira como todas estas mentiras organizadas para esconder su verdadera naturaleza. Lo que ocurrió con motivo de esa 125 no fue una pelea por las retenciones, sino una pelea de los pueblos, una pelea federal para resolver por sí mismos y no permitir que se resuelva sin su participación. Y por eso tuvo la capacidad de movilización que tuvo, sin cuadro y sin dirigentes, porque dirigentes no pueden ser esos 4 payasos de la llamada mesa de enlace, que lo único que enlaza son los intereses de esos 4 que están ahí, ¿no es cierto? Nunca han servido, no sirven hoy tampoco, y sus llamadas organizaciones escasamente existen. Lo que sí existió fue una muy vasta organización inmediata de los pueblos del interior de la Argentina, de la gente de los pueblos del interior de la Argentina, para exigirle al Poder Central que cumpla con el Pacto Federal. Ahora, si uno observa lo que está sucediendo hoy, dice, en aquel momento los pueblos del interior le pedían esto al gobierno federal. ¿Y el gobierno federal tomó nota de esto, cree usted, o profundizó el unitarismo y no avanzó? No, creo que no se dio cuenta. Usted me va a mirar así como me está mirando ahora, sin poder creer lo que estoy diciendo. No, ¿por qué puede ser? Pero creo que en realidad no se dieron cuenta. Que cuando se dieron cuenta era tarde, porque el conflicto estaba instalado ya, ¿no es cierto? Un conflicto que ellos tampoco podían manejar, como es muy evidente de que no lo pudieron manejar, y de que no saben hacer esto. Y yo digo esto de que no saben, porque creo que en realidad de verdad ha habido un problema en la política nacional, o una cuestión que yo diría fundamental, que fue el tránsito desde una política de, yo diría, de vivos o de ladronzuelos de cuarta, ¿no es cierto?, a una política verdadera, de verdad. Y la verdad termina con los ladronzuelos, con los políticos de cuarta, con todo eso. Apareció la verdad junto con la movilización popular. Y antes no pasaba, porque no había nada que movilizara, no se había llenado todavía los tanques de la tolerancia. De la paciencia. Claro, y de la paciencia. Se llenaron y los tipos estallaron aprovechando esto, ¿no es cierto? Eso fue el pueblo, naturalmente. 500.000 personas juntas en Rosario en el momento de la bandera y más de 800.000 acá, en Buenos Aires. Entonces está claro cómo fue, para nosotros por lo menos. Para los otros trataron de enmascararlo. ¿Por qué? Porque descubrieron una cosa, que esto no tiene organización y verdaderamente no la tiene. Y que entonces pueden trampearlo, si quieren, y lo que la mesa de enlace ha hecho, trampear. O sea, hablar en nombre de, sin tener ningún mandato ni representar a nadie, ¿no es cierto? Pero hablaron en nombre de sus propios intereses, que sí los tienen, por supuesto. Yo creo entonces que la llamada oposición ahí fue cuando descubrió que por un lado aparecía una política verdadera y por otro lado estaba en peligro su propia situación. Que los podían correr del eje. Que los podían correr, totalmente. ¿Y qué es lo que pasó?
¿Por qué? Porque creo que esa fue la toma de conciencia de la Presidente y de Néstor Kirchner, que dándose cuenta de cuáles eran los errores más graves cometidos. Y uno de los errores más graves cometidos fue ignorar su aparente pertenencia al movimiento peronista. Y dije aparente pertenencia porque los tipos desde ese momento se han propuesto pertenecer de verdad, ya no aparecer, porque aquello de aparecer servía para el engaño, la hipocresía y la mentira. Ahora para la verdad no sirve, para la verdad tiene que ser verdad. Es lo que pasó a partir del tema de las AFJP, que acá vienen estas dos cosas, ¿no? El tema de la 125 y después lo de las AFJP. Un cambio radical. Exactamente, totalmente. Es decir, es una toma de conciencia. Ahora lo que ocurre es que toman conciencia, pero no saben cómo sigue. ¿Por qué? Y porque nunca fueron peronistas. Porque estaban en el peronismo como se está. Como podrían haber estado en otro lado. Sí, en un hotel de vacaciones. ¿No es cierto? Y descubrieron que no era así. Que para ser peronista de verdad había que combatir. Entonces tuvieron que salir a combatir. ¿Verdad? Como desde ese momento hasta ahora ha ido cambiando esto en el sentido de hacer un giro que ha permitido que el gobierno esté cada vez más próximo al peronismo subsistente, no al peronismo oficial. No la partidocracia. No, el peronismo oficial no existe. Es otro verso como el de la mesa. Este señor Duvalde, estos tipos son una sarta de vagos y una sarta de ladrones que lo que han querido en realidad es aprovechar una situación que ellos creyeron que habían creado ellos, porque sintieron que Kirchner era hijo de Duvalde. No es hijo de Duvalde, es hijo del señor Kirchner, su padre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Se han puesto muy nerviosos y han tratado de ¿qué hacer? Intervenir en la provincia de Buenos Aires en el sentido de derrotar a Kirchner acá. ¿Por qué? Porque han notado, y es cierto, que Kirchner ha pensado en hacerse fuerte en la provincia de Buenos Aires, creyendo equivocadamente que ganando Buenos Aires gana la elección. No es cierto esto, ya en la Argentina de hoy, ni hablar. Las movilizaciones del interior lo demuestran claramente, que en realidad tiene que ganar otros distritos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y algunos distritos chicos también. Bueno, ahí estaba, ¿no? La nota, el recuerdo de Alejandro Álvarez en este momento en donde el sábado pasado falleció, se conoció su noticia. Repito, no han sido muchos los que lo han replicado, no he leído prácticamente en los medios que saliera publicada la noticia de alguien que fue muy importante, digamos, en un momento de la política de la Argentina. La verdad que lo fue jefe, digamos, jefe de Guardia de Hierro y jefe, con todo lo que significa para alguien que en la política lo entienda en ese término. Y la verdad que se agigantan esas figuras, aquellos que además tuvieron la posibilidad y tuvimos la posibilidad de conocerlo, cuando uno ve hoy el nivel de muchos dirigentes políticos, donde sus ideales son muy flexibles, demasiado flexibles. No está mal, digamos, no está mal que uno pueda cambiar de opinión, que uno pueda ver algo distinto y modificar su manera de pensar, pero sinceramente también uno ve de lo otro, ¿no? Es decir, que aquí no hay concepción profunda de muchas de las cuestiones que marcan la doctrina de vida de los seres humanos y sobre todo de los que hacen política. Entonces, al no haber un seguimiento de una doctrina profunda, lo que se produce muchas veces es que hoy les puede parecer bien algo y mañana, dependiendo del interés o su conveniencia personal, les parece bien algo totalmente distinto y opuesto. Y en ese transitar perjudican a mucha gente. Por eso es lamentable cuando se pierden dirigentes que, repito, uno podía estar de acuerdo, no, digamos, discutir, debatir política, pero eran de una formación mucho más sólida, ¿no? Bueno, tuvieron la posibilidad de estar en contacto con Perón y eso les ha dado una ventaja adicional que no han tenido muchos de los dirigentes que hoy nombran a Perón como una cuestión marketinera para seguir teniendo la posibilidad de capturar algún voto por allí. Nos vamos a la pausa, ya venimos.
Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, vamos a meternos un poquito más en la actualidad, después del recuerdo que tuvimos en el bloque anterior. Quiero retribuir y agradecer el saludo de todos aquellos que se han tomado la deferencia de llamarnos el martes pasado como consecuencia del Día del Periodista. Han sido todos muy amables, hemos participado de alguna recepción, por ejemplo, como la que hizo en San Miguel el intendente Joaquín de la Torre, que además siempre este tipo de encuentros sirven para intercambiar algún tipo de opinión e información política sobre lo que está pasando en el ámbito no solo de un distrito de San Miguel, sino en el caso de la Torre, también en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que de la Torre viene trabajando, digamos, una agenda que va más allá del distrito de San Miguel. Finalmente, ayer sábado sí se produjo la inauguración de la obra hidráulica en el distrito de San Miguel, esa importante obra que se anunció con bombos y platillos y que viene a resolver el problema a mucha gente de las inundaciones. Yo les conté en el programa pasado que, como estábamos grabados, decíamos que iba a estar la inauguración, finalmente se suspendió por las condiciones climáticas, iba a estar presente el presidente de la República, Mauricio Macri, en aquel momento. Después ese viernes le agarra a Macri la arritmia, por lo cual debe ser internado. De todas formas, no es que se suspendió por eso, se suspendió por las condiciones climáticas, llovió el fin de semana pasado muchísimo el sábado, y entonces la inauguración se postergó para este fin de semana. Pero sí ese día dejó algún dato político interesante, como por ejemplo la presencia de María Eugenia Vidal almorzando con De la Torre, lo que disparó, ustedes imaginan, especulaciones de todo tipo, ¿no? ¿Por qué María Eugenia Vidal almuerza con De la Torre? ¿Qué le propone? ¿Qué es lo que quiere De la Torre? Ya se pasó a Cambiemos, ya es parte del oficialismo bonaerense, está haciendo un armado para María Eugenia Vidal que después se verá cómo se amalgama, digamos, en el futuro. Bueno, todo este tipo de cosas han surgido en la especulación a partir de un nuevo encuentro muy cercano entre el intendente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que en la mente de Joaquín de la Torre, que no descarto pueda sumarse en algún momento a Cambiemos, habita otra idea política construida a partir de los intendentes, como en algún momento fue el Frente Renovador, que tenía como líder a Massa,
quizás reeditar una construcción de esa naturaleza, pero sin un liderazgo tan claro como el de Sergio Massa, sino un liderazgo propio de intendentes que puedan presentar una propuesta política en el próximo año, en el 2017, que discutan lugares en los legislativos, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires y cada una de las secciones, y que sienten un precedente hacia el 2019 cuando haya que ir a la discusión en serio del poder ejecutivo nacional, provincial y cada uno de los municipios. A mí me parece que los movimientos de la Torre están orientados a ello. Lo que pasa es que para los que gobiernan los municipios, se les hace muy difícil poder, digamos, romper con esa lógica de decir, bueno, arriesgo un poco más políticamente, a consecuencia de lo que pueda llegar a ser no una buena elección o no una tan buena elección en mi distrito. Y esto es pensar en el Consejo Deliberante, es decir, cómo me queda el Consejo Deliberante, cuántos concejales puedo sostener, cuántos pierdo, cuántos gano, porque en definitiva para un intendente tener el Consejo Deliberante tranquilo es obviamente un plafón para su gobernabilidad segura. Pero me parece que falta un poquito más de coraje en muchos de decir, bueno, a ver, siempre se dice que los intendentes, si nos animamos, podemos cambiar un montón de cosas y podemos tomar un protagonismo que hasta ahora no hemos tenido, porque más allá de los amagues, con el Frente Renovador lo han tenido un poco más, después las peleas mismas de los intendentes por quién era candidato a gobernador terminó hasta haciendo en algún momento implosionar al Frente Renovador. Todas estas cosas me parece que vuelven a repetirse, es decir, falta, me parece, un poco más de coraje en muchos intendentes de decir, bueno, a ver, vamos a plantear una posibilidad provincial en serio, digamos, aunque ahora, en el próximo año, en la próxima elección, saquemos pocos porcentajes, 10, 12, 15%, pero planteemos en serio una posibilidad a futuro de construcción genuina nuestra, no de ser parte de un esquema de otros que después, obviamente, cuando llega la hora de la verdad, terminan resolviendo y eligiendo otras posibilidades. Me parece que algo de eso está pasando y eso me parece un poco lo que tiene en la cabeza Joaquín de la Torre, que, repito, no descarto que pueda terminar, digamos, en algún acuerdo político con Cambiemos, pero no creo que sea el tema de ahora, de esta actualidad, donde además la discusión política para ella falta bastante tiempo y eso estará muy atado al rumbo de la economía argentina. Si Macri y María Eugenia Vidal logran lo que ellos creen que van a lograr con la reactivación hacia finales de este año y principios del año que viene, seguramente la discusión política será muy distinta. La última pausa, ya venimos. Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Informate en defensacivil@tigre.gov.ar o llama al 5288-3411. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. El Consejo Escolar de José C. Paz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José C. Paz, presidencia Paola Denucci. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur.
En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, Los Olivos y Directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02-320 494608. Parrilla el 17. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, estamos en el final, ya prácticamente nos queda poco tiempo. Un repaso rápido por algunos distritos del conurbano bonaerense. El otro día se juntó finalmente Walter Festa, el intendente de Moreno, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, después de varias críticas que le hizo Festa a la forma, a las maneras que tiene la provincia de Buenos Aires de gobernar. Bueno, parece que se juntaron y por lo menos pudieron conversar sobre estas cuestiones. José Cepaz, yo creo que hay que seguir de cerca un dato, José Cepaz. Empezó a tomar mayor perfil público el jefe de gabinete Gastón Yáñez, que es joven, digamos, y ocupa un lugar importante dentro de esta administración. Yo estaría atento a ese levantamiento de perfil de Gastón Yáñez porque puede incluso aventurar una puja política a futuro dentro de un grupo de jóvenes, que hay muchos jóvenes que están cerca de Isi. Hoy la verdad que Isi ha armado un gabinete con bastante juventud: Gastón Yáñez, Pablo Mancilla, Ronnie Cagiano, el propio José Pérez, que es secretario de gobierno, un poco más grande, pero en esa misma línea está Rodolfo Pino. Así que ahí hay un grupo muy interesante que obviamente va a ser parte de la discusión de la continuidad del oficialismo más allá del mandato de Mario Isi, que habrá que ver después cuál es su determinación, si quiere seguir siendo intendente cuando termine su mandato, si quiere volver al Senado, si se quiere retirar de la escena política, como alguna vez ha dicho. Pero me parece que estos movimientos hay que seguirlos de cerca en el ámbito de la política de José Cepaz. Les hablé en el comienzo del programa de una semana también muy polémica en Malvinas Argentinas, que habrá que seguir de cerca porque creo que ha sido, me parece, la semana donde se ha confirmado que la discusión política a futuro volverá a ser la misma, digamos, por un lado el oficialismo, por el otro lado la oposición encabezada por el exintendente Jesús Cariglino. En Pilar, importante para Nicolás Ducoté haber sido el anfitrión de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó también esta semana, digamos, en el distrito del Pilar. Los intendentes en líneas generales, sumo en ello a, por ejemplo, a Ariel Sujarchuk, están preocupados por la situación de los tarifazos en los clubes y en las situaciones de las sociedades de fomento y demás. Han planteado muchos de ellos amparo, en algunos casos la resolución para esos clubes ha sido favorable, así que es un argumento más de reunión de los intendentes, que muchos de ellos se han mostrado juntos el 9 de junio en José León Suárez, en el mismo lugar donde hace 60 años atrás, en 1956, se produjeron los famosos y tristes fusilamientos de José León Suárez. Por eso me parece una barbaridad y una incoherencia comparar, como ha hecho Guillermo Moreno y sobre todo como ha hecho Eve de Bonafini, comparar al gobierno de Macri con la revolución fusiladora de Aramburu y Rojas de aquellos tiempos. Nada más, gracias por habernos acompañado, que tengan una buena semana. El próximo viernes es feriado, ha sido resuelto esto en estos días como consecuencia del recuerdo de la muerte de Martín Miguel de Güemes, así que tendremos un fin de semana largo y una semana más corta la que viene. Pero nosotros estaremos, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial y el miércoles nos espera una nueva edición del Embudo Extra. Muchas gracias, buenas noches, chao.